Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la fantástica partida que ha disputado Lila Chess0 en la ronda 104 del campeonato de partida Blitz contra el programa Halogen, donde ha sacrificado rápidamente en la jugada 16 una calidad. Vamos a ver este partidón que ha sido tremendamente brillante. Lila Chess0, como os digo, lleva las piezas blancas, sale con un peón de rey con e4, responde Halogen con e5 y tras caballo f3 las negras plantean la defensa rusa o Petrov con caballo f6. Ambos peoncitos están atacados. Aquí las blancas capturan, caballo por e5 es la variante principal y d6 juegan las negras echando a este caballo. Aquí los principiantes cometen un error, muchas veces lo comento, porque caballo por e4 es un error que le da ventaja a las blancas con dama e2. Están atacando a este caballito y por rayo X al rey. Aquí aún las negras pueden patalear y defenderse con dama e7, pero lo más común es que cuando las blancas atacan a este caballo, los principiantes lo retiren. Y tras caballo f6 aquí las blancas han ganado la partida. Esto es una trampa muy conocida que con caballo c6 se gana la dama porque se está dando un descubierto al rey. Si se cubren con el alfil, digamos que esta dama cae. Es por eso que caballo por e4 no es la jugada ideal aquí, sino que lo mejor para las negras es avanzar el peón, amenazar el caballo y una vez se retira caballo por e4 se puede capturar tranquilamente con todas las garantías ese peón. Aquí las blancas siguieron con d4 en la jugada de Lila Chess0, de hecho es la jugada más teórica. Alfil e7, que no es lo más teórico, aquí es más jugado d5 disputando este centro, defendiendo al caballo, y tras alfil d3, caballo c6, las blancas enrocan. No obstante, aquí las negras juegan alfil e7, Lila Chess0, alfil d3 tocando al caballito y ahora sí lo defienden con d5. Ambos jugadores se enrocan aquí, ponen seguro a su rey y c4, presionando aún más al centro. Evidentemente no se puede capturar este peón porque si no el caballito se quedaría sin la defensa del peón. Por lo tanto aquí lo que juegan las negras es caballo f6 retirando el caballo, posicionándolo en la casilla que le gusta tanto a los caballos para defender el enroque. Caballo c3, siguen las blancas el desarrollo y tras los cambios de por c4, alfil por c4, caballo d7, también las negras siguen desarrollando su juego. Alfil g5, las blancas acaban de desarrollar todas sus piezas menores. h6 juegan las negras preguntándole a este alfil por su vida. Alfil h4 y ahora c6 de las negras. Torre 1 llevan aquí las blancas. Lila Chess0 posiciona una torre dominando la columna abierta. Caballo b6 tocando a ese alfil que se tiene que retirar a b3, caballo fd5 y de esta manera este caballito que sale deja, digamos, la diagonal libre y alfil y dama están tocando sobre el alfil. Es por eso que aquí Lila Chess0 lo retira g3, alfil e6 y aquí hace un buen sacrificio, un brutal sacrificio. Mirad que estamos en la jugada 16 y se está... Perdón, esta jugada no ha ocurrido y se está zampando a ese alfil con torre por e6, un tremendo sacrificio de Lila Chess0 que las negras aceptan. F por e6, se les queda una debilidad en e6 a las negras y ahora Lila Chess0 la ataca rápidamente, pero con dama d7 las negras parece que están defendiendo bien. Sigue la partida con torre e1 metiendo más presión sobre ese peón. La idea no es capturarlo de momento, sino es controlar bien con todas las piezas la casilla que hay delante del peón para más tarde capturarlo, ya que en ningún momento las blancas les gustaría cambiar la dama puesto que tienen calidad de menos. Así que tras alfil d6 de las negras enfrentando a los alfiles, las blancas juegan caballo e4.
están tocando 2 veces al alfil. Y aquí, evidentemente, capturar, como os digo, dama por e6 es un error, ya que tras el cambio dama por e6, torre por e6, alfil por g3 y h por g3, se ha simplificado muchísimo la posición y las negras tienen ventaja de una calidad, por lo tanto esto no le interesa para nada a las blancas y lo que juegan es su caballo e4 tocando 2 veces al alfil. Alfil b4 sigue la partida, las negras tocan a la torre ahora y tras torre d1 dama f7 a3 molestando al alfil que se retirará otra vez a e7, caballo e5, otro ataque sobre la dama, juega el lila h0, posiciona muy bien los caballos centralizados, aquí juegan dama e8 y torre e1, otra vez vuelven a presionar fuertemente por rayo X la debilidad de las negras, a5 sigue la partida, h3, también las blancas le dan un airecito a su rey para que no haya ningún tema de mate de pasillo. Aquí siguen atacando en el flanco de dama las negras con a4 atacando al alfil, se va a a2 y caballo d7 enfrentando esos caballitos. Caballo c4, no quiere lila h0 ningún tipo de cambio sin, digamos, sin compensación. Caballo f6 y ahora aquí juegan una jugada como caballo d6 atacando a la dama. Parece que están pidiendo cambio de pieza, pero realmente si las negras, aquí juegan dama h5, pero si las negras cambiasen alfil por d6 recuperan rápidamente la calidad las blancas con alfil por d6 porque tocan a la torre y esa torre ya va a tener que ser de vuelta. Si por ejemplo juegan torre f7 viene caballo e5 y esa torre no tiene dónde ir a ninguna casilla, por lo tanto estaría cazada. Así que lo que juegan aquí las negras es dama h5 saliendo de la amenaza del caballo y ahora lila h0 recupera tranquilamente un peón con dama por e6. Tras dama por e6 están atacando al rey, rey h8 y caballo e5 meten otro caballo al ataque. Y fijaos que estos caballos dominan muy bien la posición, están tocando casillas importantes. Realmente también están tocando el peón con el caballo y esos caballos son muy peligrosos. De hecho son tan peligrosos que las negras eliminan un caballo por el alfil. Aquí por ejemplo el intento de defender este peón con torre b8, mantener la posición, no le sirve porque viene ya un caballo de f7 atacando al rey y aquí están perdidas las negras, hagan lo que hagan. Por ejemplo rey h7 vendría alfil b1, atacan al rey y realmente aquí se amenaza la potente alfil g6, tanto si se defienden del ataque con g6 como si llevan el rey a g8 prácticamente sería lo mismo. Si rey g8 vendría alfil g6 atacando a la dama que no tiene dónde ir, puesto que todas las casillas las controlan las piezas blancas, o sea, no tiene dónde ir a ninguna casilla, está disponible, por lo tanto esa dama es capturada, dama por g6 y caballo por g6, ganando inmediatamente lila h0. O sea que rey g8 no pueden hacerlo, pero g6 tampoco, porque vendría igualmente alfil por g6, atacan al rey y atacan a la dama. Por lo tanto, ganan material igualmente, dama por g6, caballo por g6, y las negras se tienen que ir a la ducha, gente. Así que lo que juegan aquí las negras dicen, no, te elimino un caballo, alfil por d6, tras dama por d6, aquí juegan torre d8 llevando la torre a la columna abierta. Fijaos que puede haber temas de mate de pasillo, ahora no porque evidentemente le dieron un aire a su rey. Muy importante. Aquí juegan alfil b1 con amenazas duras sobre la dama como hemos visto. ¿Por qué? Porque realmente aquí juegan rey g8, una jugada para ver lo que amenazan como b6, que es mala porque vendría el alfil a g6
amenazando a la dama. Y ahora están totalmente perdidas. Torre por G5, el intento de torre por G5 para capturar dos torres por la dama no sirve, porque esa torre queda en el aire. Dama por F8 y las blancas están ganando. Así que aquí tendrían que mover la dama, pero alfil por E8 gana de inmediato. Torre por E8 y fijaos que ahora esta casilla ha quedado libre. Y entonces vendría un caballito a F7, jaque. ¿A quién? A mí, a rey dama. Y me como la dama una vez se mueva el rey. Así que aquí, viendo esto, lo que juegan es rey G8 con la idea de defender esa torre y salir de la última jugada que veíamos que atacaba a dama y a rey. Por lo tanto, tras rey G8 aquí juegan F4. Ahora no sirve alfil G6 atacando a la dama por el hecho de que esa torre está defendida y podría venir un torre por E5. Las blancas no pueden capturar esa torre y si alfil por H5, torre por E1, atacando al rey, rey H2 y caballo por H5. Y vemos que son las negras las que tienen ventaja material con dos torres y caballo por la dama. O sea que ventaja para las negras. Es por eso que es muy importante que muevan el rey defendiendo a esa torre, que en la variante anterior veíamos cómo las blancas se la podían comer en esta misma variante. Aquí F4 juega lila H0 para evitar esos temas y caballo E7, metiendo más, digamos, más defensa sobre la casilla donde coordinan caballo y alfil. Dama E6, atacan el rey, las blancas, rey H8 y alfil C2, atacando al peoncito. Y aquí juegan caballo G, F8. Quizá era mejor B5, aunque las blancas están muchísimo mejor, tienen mucha presión sobre las negras. Y quizá es por eso que aquí deciden jugar caballo G8, alfil por A4, lila H0 se hace con un peón. Y aquí lo atacan las negras con torre H8. Alfil C2, siguen con la presión sobre el punto G6. Torre AD8 y A4 avanzando los peones del flanco de dama para conseguir más debilidades en el flanco de dama. Torre C8. La torre esta tiene que estar defendiendo la última fila. Alguno que esté pensando torre por D4 ganando el peón, vendría ya la ganancia de material inmediatamente. ¿Por qué? Porque se han ido de la última fila y esta torre queda en el aire. Por lo tanto, hay temas de dobles con el caballo, por ejemplo, alfil G6. Y si ahora caballo por G6, tras caballo por G6 atacando al rey, rey H7, caballo por F8, gana pieza de ventaja. Si está la torre aquí, siempre puede capturar a este caballo y la posición se mantiene más o menos. Es por eso que no sacan la torre de la última fila las negras. Dama D7 tocando el peón de B. Si ese peón cae, se quedará un peón pasado muy potente a las blancas. Torre B8 lo defiende las negras y sigue avanzando aquí lila con A5. Torre F6, quizá para defender en alguna variante el punto de G6. Y aquí B4, torre F8, rey H2, posicionan el rey un poquito mejor, y B5. Esto permite el avance del peón con A6, pero seguramente hay variantes que son aún peores. Este peón se ha quedado pasado, pero las negras quizá piensan capturarlo más adelante. Torre D8, dama A7, quitándola de la amenaza. Torre D6 y aquí juegan dama B7 las blancas. Le dan paso a su peón de A. Llega la dama para defender la posición y F5. Empiezan a avanzar también el peón F. Está defendido por el alfil. Dama D8. Alfil H4 dando rayo X a esta dama. Y realmente aquí están sufriendo mucho las negras ya. Juegan torre
de F6 y en el movimiento 46 las negras le tienen que devolver esta torre a las blancas. Lila H0 se la va a comer. Fijaos que, por ejemplo, o torre por D4, el intento de de intercambiar las damas, dama B8 falla por dama por B8, torre por B8 y caballo F7 ataca al rey y una vez se mueva se zampan la torre. Dama B8 no es buena, pero apartar de esos temas la torre, por ejemplo, también de los temas del doble que acabamos de ver con torre por D4 tampoco es bueno, ya que viene caballo G6, atacan al rey, atacan a la torre. Una vez se mueva, evidentemente este caballo no se puede capturar si no la dama está cayendo. Una vez se mueva el rey, como os digo, viene caballo por F8, dama por F8 y alfil por F8 está ganando, está atacando a la dama, que una vez capturen las negras, caballo por E7, viene torre por E7 seguido del avance F6, jaque al rey, H7 y las blancas ganan muy rápido. Así que torre por D4 no sirve tampoco y juegan torre F6 devolviendo esa calidad. Lila H0 se la zampa, alfil por F6, G por F6 y caballo D7 tocando a la torre. Torre E8, alfil B3, plantea alfil F7 y me como la torre que no tiene dónde ir. Así que acercan el rey a proteger la casilla con rey G7 para proteger F7. A7, Lila H0 está a un paso de la coronación, dama A8 tienen que parar ese peón y ahora dama C7 no quiere cambio, evidentemente. Aquí Lila, dama C7, torre C8 atacando a la dama y han conseguido parar el peón, pero ¿a cambio de qué? A cambio de tejer una red brutal de mate con dama D6. Aquí realmente las negras están perdidas, están atacando al caballo dos veces y realmente hay muchos temas de mate junto con el caballo, junto con la dama. Aquí optan por caballo por F5. Fijaos que el intento de capturar este peón no le sirve de nada, como os digo, por torre por E7, caballo por E7, dama por E7, atacan al rey. Una vez se vaya, atacarían con dama por F6 al rey, rey H7, dama G6, rey H8 y dama por H6, jaque mate. Por lo tanto, dama por H7 no pueden hacerlo las negras y juegan caballo por F5, atacando a la dama, pero dama E6, tocan al caballo y realmente aquí están totalmente perdidas. Un intento, por ejemplo, aquí juegan caballo G3 demostrando ya lo perdidas que están, que Lila H0 ni se zampa ese caballo, pero por ejemplo, para que veáis, si aquí por ejemplo juegan torre F8, digamos, tampoco va a salvar a las negras porque se zampan a este caballo y tras dama por A7, por ejemplo, alfil C2 seguido de dama H7 mate, entre otras variantes. Juegan caballo G3 demostrando que están totalmente perdidas y dama F7 entra la dama. Veíamos como torre F8 para evitar esto no funciona por caballo, por dama por caballo. Aquí jugaron rey H8 y torre E7 se amenaza directamente jaque mate. Caballo F1, retrasando ese mate, rey G1, caballo por E7 y ahora las blancas rematan con jaque mate con caballo por F6, se amenaza directamente el mate, imparable. Dama por H7 hicieron y dama H7 jaque mate. Pues bien, una partida muy dura de Lila H0 sobre este nuevo programa. Espero que os haya encantado. Si ha sido así, no olvidéis apoyar el vídeo con un buen me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de Cher.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También suscribiros si pasáis por este canal y no lo estáis. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.